Principios de compresores reciprocantes. Cuando el gas y el petróleo se extraen juntos, al ser separados, usualmente el primero no tiene suficiente presión para entrar en la línea de transmisión. El gas de alta presión también es necesario en algunos campos para propósitos de extracción e inyección. Por lo tanto, debe proveerse un método para incrementar la presión del gas natural. Aquí es cuando los compresores recíprocos hacen su papel. Esta es la primera sección de un módulo de 3 secciones acerca de los principios del compresor reciprocante. El compresor reciprocante más simple y probablemente el más familiar es la bomba de bicicleta como esta, usada para inflar pelotas de fútbol, de básquet, cauchos, etc. Ahora bien, por reciprocante nos referimos al movimiento del pistón de un lado al otro de un cilindro. La presión del aire se incrementa por el empuje del pistón encerrado en un cilindro. El compresor de campo más común también es reciprocante, como este de bicicleta. La presión del gas en este compresor aumenta con el empuje del pistón encerrado en un cilindro. Los compresores recíprocos son de desplazamiento positivo. Desplazamiento positivo significa que el pistón descarga y reemplaza un volumen fijo de aire o gas. Es decir, la fuerza del pistón eleva la presión del gas y el gas es descargado cuando el pistón ocupa su lugar en el cilindro. El movimiento del pistón de un extremo a otro del cilindro es la carrera. Una carrera de compresión es cuando el pistón se aleja del punto muerto inferior del compresor. El movimiento del pistón hacia su punto muerto inferior es la carrera de succión. La carrera completa es cuando el pistón se mueve de un extremo del cilindro al otro y regresa a su posición original. Un compresor que comprime gas en un lado del pistón solamente se llama de acción simple. El gas es succionado dentro del cilindro a través de la válvula de succión durante la carrera de succión. En la carrera de compresión, el gas es comprimido y descargado a través de la válvula de descarga. El compresor de doble acción comprime el gas tanto en la carrera de compresión como en la de succión. En la de compresión, el gas es succionado dentro del cilindro a través de la válvula de succión ubicada en el lado de su punto muerto inferior. Al mismo tiempo, el gas es comprimido y descargado por el lado opuesto del punto muerto inferior. En la carrera de succión, el proceso se invierte. El gas es succionado dentro del cilindro por el lado opuesto del punto muerto inferior y descargado por el lado de su punto muerto inferior. Un compresor reciprocante típico consta de la unidad de compresión, la unidad de transmisión y la pieza de distancia. La unidad de compresión comprime el gas. La unidad de transmisión suministra la energía y la pieza de distancia es la caja que une las dos unidades. Como el compresor reciprocante tiene numerosas partes móviles, la lubricación de la unidad de compresión y de la unidad de transmisión es crucial para que la operación del compresor se realice de forma adecuada. Por otro lado, la temperatura dentro del compresor aumenta debido a la fricción de las partes que se mueven y al gas comprimido. Para eliminar este calor, se requieren también sistemas de enfriamiento. Bien, ahora que tenemos un concepto general de cómo opera un compresor reciprocante, vamos a ver cada parte detalladamente, comenzando con la unidad de compresión. La parte de la unidad de compresión que está más lejos de la unidad de transmisión es el cabezal. El extremo más cercano a la unidad de transmisión es el que está hacia el cárter. Dentro del cilindro hay un pistón de doble acción.
Rodeando al cilindro dentro de la cubierta del compresor están las cubiertas del gas. Usualmente, la cubierta está dividida en dos partes, superior e inferior. La superior es la de la succión, que suministra gas al cilindro. La de descarga de gas en la parte inferior recibe el gas comprimido. Una línea de succión conecta el compresor a la fuente de gas. El gas es succionado dentro del cilindro desde la cubierta de succión de gas a través de las válvulas de succión. El gas comprimido es descargado a través de las válvulas de descarga a la cubierta de descarga de gas. La línea de descarga conecta esta unidad de compresión a la unidad siguiente o gasoducto. Una vez que un compresor reciprocante se pone en funcionamiento, se establece un flujo continuo de gas. En la carrera de succión, la presión en el extremo hacia el cárter del cilindro aumenta. Cuando esta presión excede a la presión que hay en la cubierta de descarga de gas, la válvula de descarga del extremo hacia el cárter del cilindro se abre. El gas entonces es descargado del extremo hacia el cárter del cilindro, al mismo tiempo que el movimiento del pistón, en su carrera de admisión, aumenta la presión en el extremo hacia el cárter del cilindro, se reduce la presión en el cabezal. Cuando dicha presión es menor a la de la cubierta de succión de gas, se abre la válvula de succión del cabezal. El gas entonces entra al cilindro. En la carrera de compresión se comprime y se descarga el gas que está en el cabezal del cilindro, mientras que un nuevo gas penetra por el lado del extremo hacia el cárter del cilindro. El proceso comienza nuevamente con la carrera de succión. En los compresores se usan varios tipos de válvulas. Una válvula típica para compresor reciprocante de trabajo pesado como este es la válvula de placa. En una válvula de placa, la parte que hace contacto con el asiento de la válvula es una placa de metal plana. Estas placas se aprisionan contra el asiento por un juego de resortes. Antes de discutir el funcionamiento de las válvulas, tanto de succión como las de descarga, es conveniente aclarar un punto importante. Ambas válvulas son piezas idénticas. Su función como válvula de succión o de descarga dependen solamente de su ubicación en el cilindro. La válvula de succión se abre cuando la presión de gas dentro del cilindro es menor a la de la cubierta de succión de gas. Cuando la relación de las presiones se invierte, los resortes cierran la válvula. Para abrir una válvula de descarga, la presión de gas dentro del cilindro debe exceder la que existe dentro de la cubierta de descarga de gas. Nuevamente, cuando la relación de las presiones se invierte, los resortes cierran la válvula. Bien, esto concluye nuestra primera sección relacionada con los principios de operación y los componentes de los compresores recíprocos. Haga una pausa para revisar su manual. Vea este video otra vez si es necesario y luego continúe llenando los espacios en blanco y completando los diagramas que aparecen en la sección 1 de su manual. Nuestra próxima sección cubrirá más detalladamente el funcionamiento de la unidad de compresión. Nos veremos. En la primera sección vimos los componentes básicos y la operación de un compresor completo. Ahora veremos las partes de la unidad de compresión más detalladamente. Veremos cómo se logra el enfriamiento, cómo se lubrica la unidad y cómo se puede alterar su capacidad de compresión usando el bolsillo y los descargadores de válvulas. Esta es la segunda sección de un módulo de 3 secciones sobre los principios del compresor reciprocante. Como notamos en la primera sección, cuando el gas se comprime, aumenta su temperatura. Debido a esto, un compresor debe tener un mecanismo que elimine parte del calor generado por el proceso de compresión. En un compresor reciprocante pequeño, como el compresor de aire, hay unas aletas que rodean al cilindro para eliminar parte del calor, incrementando la superficie de transferencia de calor, lo cual se denomina enfriamiento por aire. Pero en la mayoría de los compresores recíprocos grandes de trabajo pesado, el enfriamiento por aire no elimina suficiente calor. Por lo tanto, el cilindro y el cabezal de estas unidades más grandes tienen cubiertas que permiten la circulación de un líquido refrigerante. Como el radiador de su carro, este líquido generalmente es agua.
De hecho, para ayudar al proceso de intercambio de calor, el agua también circula a través de un radiador aéreo como este que elimina más calor. Ahora hablemos del cilindro. Los extremos del cilindro están equipados con cabezales removibles. Estos cabezales, cabezal de cabezal y cabezal de cárter, pueden contener también conductos de enfriamiento. Dentro del cabezal de cárter hay un juego de anillos metálicos de empaque. Estos anillos previenen la fuga de gas por los alrededores de la varilla del pistón. Cuando el pistón alterna dentro del cilindro, la fricción que causa dicho movimiento origina desgaste en el cilindro. Por esto la mayoría de cilindros contienen una camisa y los pistones también contienen anillos. Con solo reemplazar las camisas y los anillos, un cilindro puede ser reparado varias veces sin tener que reemplazar toda la unidad de compresión. En la pared del cilindro hay una entrada de lubricación. El lubricante que se inyecta por esta entrada es expandido a lo largo del cilindro por los anillos del pistón durante la carrera. Al mismo tiempo se inyecta lubricante en la empaquetadura de la varilla del pistón. Para algunos compresores recíprocos, los lubricantes de la unidad de compresión y de la unidad de transmisión deben mantenerse separados. Los anillos limpiadores o raspadores realizan esta función. Otros anillos raspadores eliminan los lubricantes procedentes de la unidad de compresión de la varilla del pistón. Los anillos limpiadores en el extremo hacia el cárter del cilindro de la pieza de distancia eliminan los lubricantes de la unidad de transmisión de la varilla del pistón. Como vimos en la primera sección, el movimiento reciprocante del pistón comprime el gas natural. Sin embargo, no todo el gas comprimido es liberado al final de la carrera. Parte del gas permanece en el cilindro. Esto resulta de un espacio de liberación, el cual está compuesto por los espacios en las cavidades de las válvulas, más el espacio que existe entre el pistón y el extremo del cilindro al final de una carrera. En un compresor reciprocante se puede instalar un bolsillo en el cabezal. Este bolsillo se considera de volumen fijo si su válvula puede estar solamente abierta o cerrada. Sin embargo, el bolsillo puede ser también de volumen variable, lo cual permite al operador, usando una rueda de mano, ajustar el volumen del espacio de liberación disponible. De este modo, el operador puede controlar la capacidad del compresor. Esto puede lograrse tanto manual como automáticamente. La operación manual se logra usando una rueda de mano. Durante la operación normal del compresor, las válvulas de succión y de descarga se abren y cierran de acuerdo con la posición del pistón. Sin embargo, las válvulas pueden equiparse con descargadores. Un descargador se usa para alterar la carga en un extremo del pistón. Al descargarse o abrirse la válvula, se disminuye la capacidad del compresor. Al igual que el bolsillo de espacio libre, los descargadores se pueden operar manualmente, usando ruedas de mano o automáticamente, usando un dispositivo llamado piloto, el cual utiliza presión de succión o de descarga. Resumiendo, revisemos lo que hemos visto en esta sección. Usted ha visto que la compresión de gas genera calor y que debe emplearse enfriamiento por aire o por agua para que el compresor funcione suavemente. Debido a la fricción, el compresor también debe mantenerse lubricado apropiadamente. Usted ha visto también cómo puede utilizarse un bolsillo para variar el volumen disponible del espacio de liberación y por ende la capacidad del compresor, y cómo puede disminuirse la capacidad de un compresor usando descargadores. Bien, revisemos la información del manual. Veamos el video otra vez si es necesario. Llenemos los espacios en blanco y completemos los diagramas. La sección final cubrirá la unidad de transmisión, cómo pueden ser incrementadas las presiones de gas con un proceso llamado unidad de etapas múltiples. En la sección 2 usted fue introducido a la unidad de compresión y cómo se opera. En esta sección cubriremos la unidad de transmisión. Verá cómo se transfiere energía del extremo del cárter a la unidad de compresión, cómo se integran la unidad de compresión y la fuente de energía y cómo puede ser incrementada la presión de gas utilizando las etapas múltiples.
Esta es la tercera sección de un módulo de 3 secciones sobre los principios del compresor reciprocante. La unidad de transmisión del compresor suministra la energía para la compresión. El movimiento rotativo de la fuente de energía se convierte en movimiento lineal reciprocante a través del mecanismo cigüeñal biela-cruceta. Tomemos un momento para ver un poco más de cerca cómo funciona cada una de estas piezas. La cruceta conecta la biela a la varilla del pistón. Pasando a través de la pieza de distancia, la varilla del pistón mueve al pistón. La cruceta permite a la varilla del pistón moverse solamente en forma lateral, pero permite que la biela lo haga en forma circular. Una tuerca de seguridad conecta la varilla del pistón con la cruceta. La biela está fijada a la cruceta por el eje de acoplamiento de la cruceta. La cruceta se mueve horizontalmente y su movimiento vertical debe ser limitado. Esto se logra gracias a las guías planas o perforadas circularmente de la cruceta. Dentro de las guías, las zapatas de la cruceta mantienen la posición vertical de esta última. Aunque las zapatas son reemplazables y ajustables, las cuñas en ambas zapatas proporcionan ajuste adicional. Ambos extremos de la biela están equipados con cojinetes de manga reforzados. Estos se ajustan utilizando la cuña y los tornillos de ajuste. Los cojinetes de manga pueden ser de metal de antifricción, bronce o aluminio. Dentro de los cojinetes de manga, el eje de la cruceta y el eje del cárter se hallan separados de los cojinetes por una superficie fina de aceite. Es el aceite del cárter, suministrado bajo presión por orificios en la superficie del cojinete. La energía para operar la unidad de compresión puede ser suministrada por motores eléctricos o motores de combustión. Los más usados, sin embargo, son los de combustión. En estos, los pistones se conectan al cigüeñal mediante las bielas. Además, la cruceta se conecta al cigüeñal por otra biela. La rotación causada por los pistones del motor es convertida por el cigüeñal, la biela y la cruceta en movimiento reciprocante, el cual da energía a la unidad de compresión. Así como la lubricación permite la operación suave de la unidad de compresión, su presencia también es importante en la unidad de transmisión. Sin embargo, la lubricación de la unidad de transmisión será tratada en otro módulo. A menudo un compresor tiene más de una unidad de compresión en la misma estructura. De este modo, cada pistón del compresor es movido por el mismo cigüeñal. Un ejemplo de cigüeñal compartido es el compresor de balance opuesto, como este. El cigüeñal está colocado de tal manera que el movimiento de un pistón es equilibrado por el movimiento del pistón opuesto. Los compresores de balance opuesto son a menudo impulsados externamente. El cigüeñal del compresor está conectado a un motor de combustión o eléctrico. Otros pueden ser impulsados por motor de combustión o eléctrico a través de una transmisión o motor de correa en B o con turbina a través de engranajes que reducen la velocidad. Cuando la unidad de compresión y la fuente de energía están en la misma estructura, el término aplicado es unidad integrada. En este arreglo, la unidad de compresión y la fuente de energía comparten el mismo cigüeñal. Los cilindros del compresor suelen ser horizontales. Por otra parte, los cilindros del motor o son verticales o puestos en ángulo en B contra la horizontal. En ciertos casos, el gas debe ser comprimido de baja a alta presión para cumplir con los requisitos de venta o las aplicaciones de campo. Esta presión aumentada se logra a través de etapas de compresión, pero debido a la cantidad de energía que esto requiere, no es aconsejable aumentar la presión del gas en un solo paso. Por esto usamos lo que llamamos etapas múltiples. Cada etapa o cilindro aumenta la presión hasta alcanzar un rango determinado de presión. Un compresor que efectúa esta compresión de etapas se llama una unidad de etapas múltiples. Dependiendo de los requisitos de presión, se pueden juntar 2 o más unidades de etapas simples en una misma estructura para aumentar la eficiencia y, por supuesto, reducir los costos. A consecuencia del aumento de trabajo que realizan las unidades de etapas múltiples, se requiere enfriamiento adicional. No solo los cilindros deben ser enfriados, el gas también debe enfriarse entre etapas mediante aparatos llamados interaenfriadores.
Para alentar esta transferencia de calor, los radiadores o enfriadores aéreos forman parte importante del sistema de enfriamiento. En esta sección usted ha visto el papel que juega la unidad de transmisión al operar un compresor reciprocante. Ha visto cómo se transfiere la energía del extremo del cárter a la unidad de compresión y cómo pueden ser integradas la unidad de compresión y la fuente de energía. También aprendió cómo se comprime el gas natural a presiones más altas, haciendo uso de etapas múltiples. En nuestro módulo sobre los principios de compresor reciprocante, usted ha aprendido los conceptos básicos y la operación de un compresor reciprocante. Ha visto cómo y por qué es importante la comprensión del gas. También ha aprendido las partes básicas de un compresor y cómo operan juntas. Debido a la fricción y al proceso de compresión, ha aprendido que el enfriamiento adecuado es esencial para la eficiente operación del compresor. Finalmente, ha visto las diferentes fuentes de energía para un compresor y cómo esta energía se transfiere a la unidad de compresión. Bien, haga una pausa ahora y revise la sección 3 de su manual sobre la unidad de transmisión. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en hacerla al instructor. Está ahí para ayudarlo. Recuerde, el gas natural es una fuente esencial de energía. La compresión apropiada y la transmisión de este gas cuentan con la operación segura y el mantenimiento de los compresores recíprocos. Y estos cuentan con su habilidad y con usted mismo.